igualito Milkens. No, ¿cómo es? Mikkelsen. Eso, no sé, dije cualquier cosa de nuestro invitado. Sí, todo el estilo danés tiene, pero no. Es chileno, único, grande y nuestro, más allá que su apellido es único también. Ya lo voy a presentar, lo están viendo seguramente ya por la televisión, pero voy a hacer una súper introducción. Aguántenme. Cuando conmemoramos los 50 años del golpe cívico-militar en Chile, el ejercicio de la memoria colectiva toma fuerza, mediante diferentes dispositivos culturales, que desde las artes escénicas, pasando por los formatos audiovisuales y decantando, porque eso me gusta a mí, decantando los libros, diseccionan carpetas judiciales, desclasifican archivos, desempolvan diarios, revistas, cassettes, sí, escuchen bien, cassette, o desanudan manojos de correspondencia personal. A veces lo hacen desde la acuciosa investigación periodística o desde la cada vez más difícil distancia que exigen las ciencias sociales. Pero también ese pasado se revisa desde el álbum de foto familiar, se discute en las conversaciones de sobremesa o se intuye a partir del silencio de los que sobrevivieron. La pesadilla, el trauma y la imaginación que rellena el vacío también son hilos que tensan el tejido de estos relatos de vidas de un país fisurado a partir del 11 de septiembre del 73. Compartimos con los autores de Carmelo, Matar a un hombre dos veces, con Matías Celedón por su perturbador artefacto autor material sobre el asesino de Tucapel Jiménez. Seguimos con las historias de amor y lucha de las y los pobladores de La Legua y La Victoria, con Amor te sigo buscando, de Richard Sandoval. Conocimos los fantasmas también, los fantasmas de la CIA, rescatados por Carlos Basso, y nos adentramos en la resaca de la memoria de Verónica Stange. Ahora queremos conocer al Allende de Carlos Tromben, de su nueva novela histórica publicada por Ediciones B. Y está aquí ya con nosotros, escritor, periodista, académico de la USACH, profesor, de hecho, de la Escuela de Periodismo, Carlos Tromben, totalmente en vivo, llegando desde el viejo continente. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adela, muy contento de estar acá contigo y comentando la novela acá en mi casa en la USACH. Me gustó, lo voy a decir así, voy a decirlo en una radio, porque no puedo decir cojones, puedo decir testículo entonces, porque es una radio universitaria. Pero el coraje de atrever a tomar un personaje tan grande, independiente de el amor o fascinación que produce un buen sector, por lo menos sobre todo del ideario, de donde yo me encuentro, o de mi sistema de creencia, pero que también rechazo, odio, que no es indiferente, como Allende, y dar una vuelta y usarlo, entre comillas, como una figura imán, porque yo sentí que era una figura imán de tu libro, porque hay otros personajes bien interesantes de los cuales estamos hablando. Pero ¿cuál fue como, más allá de los 50 años, con todas las figuras históricas que tú has tomado y que has novelado y que te has atrevido también a manejar y darle forma como una arcilla a la historia? Con Allende, ¿qué te pasó? ¿Qué dijiste ya? A ver, ¿qué voy a hacer? Mira, yo tenía hacía tiempo la idea, la imagen de un militar y 3 hijas. Solo eso, un militar que tiene 3 hijas y que esas 3 hijas se reúnen a hablar de ese militar que falleció, que murió, que lo mataron, pero algo pasó. Ay, y tenía la idea de las 3 hijas. Las 3 hijas porque es un arquetipo, las 3 hijas del Rey Lear, las 3 gracias, hay 3, exacto. Siempre hay 3 mujeres. Y las mismas de Allende. Y las 3 hijas de Allende. Entonces, algo por ahí. Entonces, cuando se acercaron los 50 años, que, había que escribir algo, la clave, se me ocurrió la idea de una novela en que Allende aparece por una puerta, entra acá, conversa contigo, se va, y como tú dices, eso es un imán. Los personajes gravitan en torno a este coloso de la historia, que como tú decías en la introducción, claro, hay fascinación, admiración, odio, repudio, pero no deja indiferente. Y su historia en sí misma es prácticamente una historia que da para una tragedia de Shakespeare. Es un arquetipo, es un gobernante que va más allá de una figura histórica que va más allá de los méritos o deméritos de su gobierno, ¿no? Sí. O la discusión de su gobierno. Es gigantesco como personaje. Sí, ¿no? Aunque midiera 1,60 m, no importa, es gigantesco. Es un gigante. Absolutamente. Y quiero partir con la que cuenta. Después vamos a seguir adentrándonos en lo que se cuenta en tu libro. Pero también aquí uno dice, ¿por qué Carlos Tromben decidió narrar desde una voz femenina? ¿Por qué también cita, y ahí la admiración por Elena Ferrante, más allá de tus ancestros? Sí. Y acá hay algo bien interesante en la narradora, que me llamó la atención, pero que es algo que uno hace. Recuerda su infancia al evocar, ¿no?, y distintos sucesos, pero hace también un análisis bastante complejo, propio de la adulta,
que revisa. Entonces, uno mancha de alguna forma con el intelecto, con ese sedazo, ¿no? Sí. De la mente. Claro, yo tenía que recordar, yo también era niño, yo tenía 8 años para el 73, entonces mis recuerdos son todos Pero estaba ahí en Santiago, ¿sí? en Viña. Ya, por eso. Son todos de 1 metro de estatura, 1 metro y algo, ¿no es cierto? No sé cuánto tendría a esa edad. Entonces uno escuchaba, observaba y decodificaba desde de esa estatura de niño, y sabía que algo estaba pasando en la gravedad de las conversaciones, en los medios tonos, los susurros, en el lenguaje corporal de los adultos. Entonces quería hacer ese doble juego entre la niña que recuerda y la adulta que procesa esos recuerdos y, como tú dices, los pone en perspectiva. Cuando, por ejemplo, durante la investigación, cuando veía los diarios de la época, yo me acordaba de esos diarios, me acordaba del titular incluso. Por ejemplo, ahora que está lloviendo, las lluvias fueron muy intensas en 71, 72, 73. Lo tuiteaste, de hecho. Entonces, claro, lluvias tremendas, ¿no? Y el titular que decía, no sé, la micro que se cayó en un hoyo, esas micros antiguas de colores. Yo vi esa foto, yo la vi, entonces se me aparecía como ese tema como de Proust, de la Madeleine, ¿no es cierto? Esos códigos y esas claves de acceso a la infancia. Entonces, por eso, ahora, ¿por qué una mujer? Porque por la clave femenina, yo te decía, yo tenía la idea de las 3 hijas. Las 3 hijas que recuerdan a un padre. Das voz a Teresa. Claro, y Teresa Rodríguez Maldonado. Sí, sí. Ella es Teresa, ella es la narradora, ella es la que une y unifica el relato en torno a Allende, a los personajes que gravitaron en torno a él, su propio padre que trabajó en el proyecto cibernético de Allende, el guardaespaldas, Pedro Pozo, que está basado en un personaje histórico real que fue guardaespaldas y miembro del GAP, militar de fuerzas especiales, militante del MIR y después del PS, cosa muy rara en la época, nadie hacía ese periplo. El grupo científico del laboratorio de Montemar, ese también existió, un caso, un momento muy interesante en la historia de la ciencia en Chile. La futura suegra. La futura suegra, una investigadora que está en este grupo que investiga las neuronas de la jibia. Es un capítulo muy bonito de la historia de la ciencia en Chile. Que gravitan en torno a Humberto Maturana. Sí, Pancho Varela también. Varela, sí. Claro. Sí. Esos son básicamente los mundos que trata la novela. Es bien bonito porque finalmente te lleva a una época. Yo siempre digo, nací el 78, el año de los hallazgos de Lono de Lonquén. Absolutamente. Para mí ese es mi hito y efectivamente te lleva a toda la atmósfera. Y de hecho, miren, voy a ir al final de mi pauta de preguntas. No, pero una reflexión que me parece muy interesante. Vamos a seguir adentrando, por supuesto, en otras aristas de este Allende, una novela en 5 actos. Y mira qué interesante también cómo titula los capítulos, los actos finalmente. Primer acto, Allende habla. Segundo acto, Allende escucha. Tercer acto, Allende sueña. Luego Allende claudica, Allende espera, Allende no se rinde. Bien significativo. Y hay una reflexión que hace justamente la narradora al recordar que de niña construyó una computadora, de hecho de cartón, mirando el catálogo PDP-8. PDP-8. Eso, no sé qué significaba esa sigla. Y hace un análisis del Chile de los 70, donde dice, y algo tan actual, ¿no? Hay gente tan distinta en un país, algo así como chico, estoy parafraseándote, en expansión, ¿no? Un país chico en expansión y en crisis permanente. Y si bien es una descripción sociológica que uno podría hacer de cualquier sociedad compleja, inevitablemente miramos el Chile de ahora que nos recuerda tanto y no nos recuerda tanto al Chile de 30 años atrás, o de 20, o de 5, ni de 70, sino el de 50. Sí, qué loco. Es muy loco ese como loops que estamos viviendo. Sí, es un bucle, ¿no? Exacto. Una especie de bucle que volvemos a un punto de partida que no es exactamente igual, pero tiene muchos elementos del lugar, de la partida, de donde partimos. Eso, exacto. De la crisis también. La crisis, los 3/3, la imposibilidad de acordar pisos mínimos de dignidad, decencia, participación, distribución, visibilidad, diálogo, democracia. Esos mínimos nunca están siempre en conflicto, ¿no? ¿Qué es ser nación, ¿no? ¿Qué es ser, no sé, chileno? Muchos de esos elementos volvemos a los mismos. ¿Al servicio de quién está la economía, las instituciones?
Eso es muy muy llamativo para mí y al volver sobre esos temas en la novela, en la investigación, uno se da cuenta, ¿no? De la rápida degradación de la situación, la que experimentó el gobierno de Allende entre su debut en octubre de 70 hasta su fin en septiembre, los casi 1000 días, ¿no? El primer año hay unidad en la izquierda, por lo menos discursiva, y esa unidad va quedando media en el camino y a los últimos 6 meses es un chiste, ¿no? No hay unidad. Está a punto de explotar no solamente el país, el país, sino que también la coalición de gobierno. No hay unidad. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Ah? ¿Cuál es el motivo de ese eterno retorno? La novela no busca dar respuestas a eso, solamente mostrar situaciones, exhibirlas, recordarlas, ponerlas bajo el foco del relato, y lo que hace Teresa, ¿no? Pero hay algo también bien interesante que me parece un riesgo bien exquisito que haces tú como autor a través de la voz de Teresa Rodríguez Maldonado, que sería como tataranieta de Manuel Rodríguez, claro, por ahí, claro. El de Tiltil, ¿no? Bueno, que es develar también la ficción de la historia y aquello que pudo y no ser, porque también es interesante a propósito de la figura imán, ¿no? De Allende. Claro, obviamente todos lo sabemos por los testimonios de sus familiares, de sus cercanos, del GAP, pero también todos tenemos un Allende en particular. Sí, todos tenemos un Allende. Mira, yo te voy a hacer algo como mi mamá, que en paz descanse, no me va a poder decir por qué contaste eso. Mi mamá, mi familia fue una de las pocas que no votó por Allende, y tengo una tía que siempre me escucha, que muy orgullosa, que sí votó por Allende. Y a mi mamá me decía, mira la tontera, pero real, digamos. Me decía, no, es que me caía mal. Yo le decía, mamá, ¿pero por qué te caía mal? No, porque cuando iba a la casa de mi papá, que era médico, y cuando él era candidato a senador en Santa Cruz, le decía a mi abuelo, que se llamaba Luis Videla, como el cirujano famoso, pero no era, le decía, Luchito, dame, y esto no es para, decía, dame unos pequeñes porque, y hablaba así porque era burgués, porque estos rotos me dieron puros pequeñes. Y yo decía, ¿y en serio te dijo eso? Sí, entonces encontraba que como que era muy burgués, me decía mi mamá. O sea, las daba del pueblo, pero era muy cuico, decía mi mamá. Pero todos tenemos esos claros oscuros, y además y anda a saber tú en qué contexto lo dijo. Sí. Y anda a saber si mi mamá lo recordaba bien o no. También, ¿no? Claro. Pero es interesante porque todos tenemos una Allende. A mí, honestamente, cuando yo lo reescucho, a mí se me paran los pelos. Sí. Se me paran los pelos y me emociono. Cuando leo una y otra vez sus 40 medidas, yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo no lo logramos? ¿Cómo dejamos pasar esto? Sí. Y tú haces un perfil de Allende, o tu libro, ¿no? Ahí con Teresa, muy interesante y me encanta. Una persona que huye del aburrimiento, desafía el protocolo, y me acordé también obviamente de los guiños que hay ahora en la figura de Boric, es impulsivo, idealista, bueno, disperso y bueno, y todo lo que sabemos, pero me gustó este perfil más psicológico de Allende. ¿Cómo te alimentaste de esto? Varias biografías y relatos de colaboradores directos, no solamente biografías hechas ex post, como la biografía sentimental de Eduardo Labarca, Godard, El día en que murió Allende, de González Camus, el libro de Patricia Espejo. Ese está en esa otra liga de los colaboradores, la gente que estaba al lado de Allende en La Moneda. Patricia Espejo era la secretaria de La Payita, me parece. Está viva. El libro de Osvaldo Puccio Padre, secretario de larga data de Allende, y el libro de Carlos Jorquera. Entre todos esos libros, decanté algunos rasgos comunes que describen todos estos testigos directos de trabajar con Allende, esas características que tú lees. Y pasadas por el sedazo de lo que hoy día llamamos, ¿no es cierto?, psicología, Allende probablemente tenía algún rasgo de TDAH, va a decir trastorno con... déficit atencional con hiperactividad. Exacto, sí, exacto. ¿Por qué? Porque podía pasar de una... No. No, hoy en día es casi... Todos. ¿no? Sí. Podía pasar de una hiperactividad verbal, física, durante las campañas, por ejemplo, a quedarse dormido. Aburrirse como ostra en los debates parlamentarios. Estaba yendo un cara aburrido así, se ponía a escribir cartas, como que no se concentraba mucho. De pronto confundía cosas, así tenía como unas allendicosas que no eran infrecuentes. Sí. Las allendicosas no eran infrecuentes. Mira. Por ejemplo, en un acto público podía confundir con el cardenal Silva Enrique al lado.
podía confundir, decir, estamos con el cardenal Raúl Silva Castro. Y Raúl Silva Castro es un crítico literario. Y estaba al lado del cardenal que se reía, confundía a Suiza con Suecia, a Culea con Putaendo. O sea, estaba siempre, por ejemplo, si contaba un chiste, como el Chavo del Ocho, como daba vuelta Sí. Oye, yo también tengo eso, qué atroz. Ya, acabo de cachar algunos rasgos. Pero también cuando se concentraba lo daba todo. Todo. Es que los TDAH tienen eso, ¿ah? Sí. Tienen eso, tienen hiperfocalización. Exactamente. Y después dispersión. Ese es el patrón. Y bueno, y muy carismático, porque lo Simpático. decíamos, un tipo más o menos bajo de estatura, no era particularmente joven, tampoco viejo, pero tampoco era tan joven, se estilaba en esa época, ¿no?, para presidente de la República, había tenido ahí varios intentos, pero una persona que era muy atractiva, muy atractiva. Sí, tenía chispa, ¿no? Tenía chispa y podía tener relaciones transversales con todo el espectro político, podía tener esas contradicciones que en realidad eso nos lleva también a problematizar lo que es la coherencia, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser de una sola línea, impolutos, coherentes? ¿De dónde salió esa necesidad? Aburridos, o sea, él era burgués, pero se jugó la vida por una causa, digamos, podía aventurarse en territorios peligrosos, ¿no? De hecho, tuvo, aparte de su familia, su esposa legítima, muchas novias en paralelo. Se le todas las conocían, mujeres, ¿sí? Había una suerte de complicidad entre todas las parejas de Allende. Pero Bellita muy respetada. Claro. Muy respetada. Y no fue la única. En esa misma época hubo dos más. Yo no sabía. Sí. De hecho, te iba a preguntar algo, ya que lo das, hablas de los... Bueno, recuerdo yo aquí como que estoy en el living de mi casa. Carlos Tromben, escritor, periodista, académico de la USACH, profesor también de la Escuela de Periodismo en nuestra casa de estudio y autor de muchísimos libros, entre ellos Allende, el que estamos presentando ahora, una novela en 5 actos publicado por Ediciones B. Tú hablas de los castillos, ¿no? Sí. De Allende, aparte de su casa, la ¿no? corte allendista. Claro, exacto. Aparte del Cañaveral, también conocido, que tuve una oportunidad de estar ahí como centro de evento, precioso. Qué gusto estar ahí. Sí. Yo me imaginaba ahí fumándome un puro, imagínate, la cosa más rica, mirando ahí, bueno, el río. Y, por supuesto, también su casa, obviamente en Tomás Moro, el mismo Palacio de la Moneda, pero hay uno que es donde está el café escondido, puede ser, que hay un departamento en la calle Príncipe de Gales. Él vivió ahí. Que siempre que ando paso dicen, ahí parece que venía, pero no era el departamento donde iba con Pozo, en tu libro, uno en el centro escondido detrás de la Moneda. La calle Bueras tenía un nido de amor, en una calle sin salida, ahí cerca de Coronel Bueras tiene un callejón para adentro. Sí. Entonces ahí hay un departamento que le dejaban una llave y tenía un lugar secreto ahí, porque también hay una clave de la personalidad de Allende, que es un hombre muy expuesto, ¿no? Sí. Muy expuesto en todo sentido, públicamente. Entonces, un hombre así necesita un espacio absolutamente íntimo, que solamente él tiene la llave. Su cuarto propio. Su cuarto propio, sí. Entonces necesitaba espacios de soledad en esa tremenda exposición que significaba la política, ¿no? La política, la masonería, en fin, todos los espacios, el Partido Socialista, en los espacios donde él se movió. Entonces esa casa, ese departamento de Bueras, que está en la crónica de Eduardo Labarca, ¿no? El departamento de Bueras. Oye, y otra cosa interesante, y aquí aclárame si es verdad o no, 2 anécdotas. Una que claramente es un encuentro ficticio, que me gustaría que también... ¿Por qué te diste el gustito? Entre Foucault y Jaime Guzmán. Un affair maravilloso, me encantó. Veía a los dos, me imaginaba a los dos pelados con anteojos y un acto narcisista que se habían gustado porque tenían el mismo look y la supuesta inspiración también, ¿no?, del francés para, bueno, y vigilar y castigar acá en Chile, haber pasado por la cárcel, todas esas cosas. Háblame de esa bola que me encantó, esa licencia. Y la otra quiero saber si es verdad, cuando Allende pega puñetazo a unos cabros molederas, zorrones le diríamos ahora, que lo ofenden en Viña después del terremoto del 8 de julio del 71. Vamos, el episodio del terremoto lo cuenta Max Marambio en su libro de memorias, Nuestras armas del ayer. Entonces, después del terremoto del 8 de julio del 71, que tuvo epicentro en La Ligua, Allende concurre a la provincia de Valparaíso, que es la más dañada del terremoto, fue fuerte en Santiago,
como 80 muertos. O sea, fue un terremoto como con todas las de la ley, no un megaterremoto, pero un terremoto fuerte. Y fue a Valparaíso, a la Intendencia, a coordinar todos los esfuerzos. Él era súper miedoso a los terremotos, ¿Ah, sí? pero lo ocultaba perfectamente, porque Mira. había réplica y se hacía el choro, pero Se hacía el presidente de la se República. hacía el presidente de la República, pero se Ya. moría de miedo. Bueno, Ya. y en Viña, había un lugar ahí donde se habían reunido con pobladores. Pero era en el plan de Viña, la población Vergara, había unos jóvenes de derecha que le empezaban a gritar improperios y le hicieron algo que él no estaba dispuesto a aceptar, que era mentarle a su madre. Y saltándose el protocolo y a todo el protocolo de seguridad del GAP, se acercó a los caros y le forró un combo, porque había sido boxeador. Allende había sido boxeador y además había ejercido hacía autopsia durante 3 años hizo autopsia. Sí, pues tú lo habías dicho. Hay que usar un serrucho claro. para hacer una autopsia. Entonces tenía una muñeca así Allende. Firme. Y le aforró el cabro, le sacó la cresta. y eso, por lo menos, en la Max Marambio dice que ocurrió. Ya, perfecto. El episodio de Foucault es totalmente ficticio, Sí. pero fue construido a partir de una necesidad que era presentar un intelectual europeo, presentar la realidad de Chile de Don Antelope en ojos de un intelectual europeo. Y hubo varios que visitaron el país, ¿no? Eric Hobsbawm, Sí. Graham Greene, Julio Cortázar, pero ninguno me coincidía en la fecha, ¿no? Ni con las contradicciones o espacios literarios que me permitía una eventual visita de Michel Foucault, un filósofo estructuralista francés, maoísta en ese momento, de maoísta, y homosexual, en una época que Chile la homofobia campeaba en todo el espectro político, ¿no? De izquierda a derecha la homofobia era la tónica. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, lo que sí fue histórico es que hubo una delegación de académicos y científicos franceses Claro. que visitó el país en agosto del 71, que coincidían, esa visita coincidía con la temporada de ensayos nucleares Eso que te hacía iba Francia. Eso es a real. decir, sí. Todos los inviernos Sí. en el hemisferio sur, Francia hizo En durante el Pacífico. 5 años consecutivos ensayos nucleares de gran envergadura en el Pacífico, cuyas partículas radioactivas viajaron hacia Sudamérica y quedó rastro de estas partículas en análisis de distinta naturaleza. Ahí Perú fue el Perú, que levantó la voz. Perú fue Exacto. muy valiente en Tú lo denunciar señalas esto. en tu Chile libro. como que medio tibio, sí. Pero también se sumó. Pero la voz cantante era Perú. Entonces la idea de que llegara una delegación francesa muy estratégica, en que venían Foucault y Jacques Cousteau, que era un Sí, hombre- de veras. Jacques Cousteau era un hombre de derecha, ¿ah? Sí, Era no bien lo de sabía, derecha. lo sí. pusiste tú, me Sí, reí. de que hecho, vino a con Chile eso. en esos años Genial. al extremo austral. Tiene un capítulo de El Buto Submarino de Jacques Ya se me lo Cousteau imagino. en Chile del Sur. Maravilloso. Entonces, que vieran Cousteau y Foucault era como un guiño, ¿no? Pero ese capítulo de Foucault, visto por los ojos de Foucault, ¿no? Es una ficción completa y que tenga una fe con un joven católico, calvo, que aparece en un programa de televisión con estas opiniones que a Foucault más lo encienden, que sean muy católicas y reaccionarias. Entonces hay unos diálogos ahí simpáticos entre Está Foucault y... muy buena esa escena, porque uno la visualiza, ¿no? Empieza a hablar de Uno San como lectora, Sebastián. Sí, uno se lo imagina ahí La Capilla visualmente las dos. Sixtina. ¿Ah? Cuando tú conozcas la Capilla Sixtina, hijo encanta, mío, vas a me ver la estatua de encanta. un romano Sí. robusto. Y él dice, mucha perdona, pero trata de encenderlo también ahí con la imagen, ¿no? Está maravilloso. Ahora que decías, Carlos Tromben, acerca de las pruebas nucleares, ¿no? Estas bombas, hongo, que están asociadas con los satélites de Saturno, ¿eran o qué? Que los nombres códigos. Sí, El eso. nombre código de cada ensayo tenía que ver con lunas o ¿Te cuerpos gusta la estelares. astronomía, no? Porque Sí. como que le dedicaste harto, Sí, ¿eh? sí. Le pusiste también ahí poesía, no solo dato duro. Bueno, de los franceses ahí en el Pacífico, Mururoa, la Sí. radiación. Sí. Y hay una hipótesis de las consecuencias de esto, ¿no? Y ahí quiero detenerme porque tu libro también está atravesado por este pulso de la muerte, lo dices varias veces Sí. también con estas palabras, y la violencia sin sentido. Y a mí se me apretó la guata cuando no solo hablas de un acto o una acción violenta que está documentada, como tantos otros asesinatos, en este caso asesinato político como Pérez Ujovich, pero homicidios, suicidios, muertes absurdas. En el norte tú hablas de niños atacados, también de suicidios de niños, unas cosas terribles. El mismo terremoto del 8 de julio de 71, que no lo tenía dentro de mi registro, lluvias en el desierto de Atacama como esos cambios climáticos, ¿no? Que Sí. que se estaban anunciando, pero la violencia, eso quiero detenerme porque tú demuestras que Chile era
no solo muy misógino, con mucha violencia intrafamiliar, como también sabemos lamentablemente, pero también con esta situación muy absurda, muy absurda. ¿Tú te acuerdas que cuando nosotros éramos chicos, el aeropuerto, aparte de ser triste, que parecía, no sé, una estación, creo que la estación central era más, Sí. más abastecida y más cool, no qué sé yo. No, era una cosa pobre, pobre. Pero lo primero que uno veía cuando llegaba a Chile, o la impresión de los familiares extranjeros, ¿no?, era que chato, la pobreza, lo gris o café si tú quieres, pero Chile era triste. Sí. Chile era triste. Sí, sí, sí. Y la violencia era puertas adentro, pero tú hablas Sí. de titulares, de situación, no sé, ¿esas son recreaciones tuyas No, o no son son- cosas que también te Claro. acuerdas a propósito de lo que decías al inicio? Claro, había un despliegue de la muerte en los medios, ¿no? No existía un protocolo mediático de respetar a las víctimas y a su familia, entonces, con motivo de un atropello, de un accidente de tránsito, mostraban los cadáveres, mostraban las morgues, mostraban detalles muy morbosos. Hay una cierta idealización en la izquierda del periodo de Allende como una época de alegría. Es cierto que hubo esperanza en ciertos sectores de la sociedad que apoyaron el proyecto de la Unidad Popular, pero no era una época alegre, una época violenta, de una violencia estructural derivada de muchas situaciones, del machismo, de la pobreza, de la indigencia, de la frustración, del alcoholismo. Un país muy alcohólico también. O sea, Sí. Allende y toda una generación de médicos se la jugaron por enfrentar el alcoholismo como un flagelo social. Claro, una ¿no? epidemia. Una epidemia Exacto. instalada en el país. Entonces todos esos elementos operaban para una presencia de la muerte, de lo tanático, del suicidio, de la violencia contra las mujeres, contra los niños, ¿no?, contra los marginales, los marginados, los homosexuales, pero absolutamente instalada. Entonces, en ese sentido, creo, como autor, no lo puedo sostener como, no sé, cientista social, no es mi disciplina, que la violencia política antes del golpe, durante el golpe y después del golpe son un continuo, no son hechos aislados, ¿es cierto? La visceralidad de la represión política de la dictadura, la acción de los agentes del Estado, la tortura, la desaparición forzada, la crueldad extrema, eran el corolario de años de violencia. Años de violencia no ideológica, violencia estructural, instalada en la sociedad. Y eso es sumamente triste y creo que tenemos que mirarlo de frente porque la violencia de ese tipo de las violencias no han desaparecido, ¿no? Los índices de suicidio no son los más altos de América Latina, curiosamente el más alto está en Uruguay, curiosamente porque también idealizamos mucho a nuestros vecinos, los queremos mucho, Sí. pero a veces pasamos por alto que hay situaciones, pero está entre los rangos altos de suicidio. Suicidio adolescente, suicidio de adultos mayores, ¿no? La violencia de género, por supuesto, sigue siendo un flagelo. El tema del alcoholismo quizás no es tan elevado como en esos años. Hace 50 años el alcoholismo era realmente una cosa espantosa. Ahora las mujeres jóvenes lideramos, no, bueno, yo no estoy joven, pero Pero dentro del género sí, las mujeres lideran el consumo de copete ahora. Ha habido ufa, ¿no? Sí. Entonces, claro, todos esos elementos, dice, hay que mirar al país en su lado B, ¿no? Y ahora que se acerca el 18, Sí. ¿te fijas? Me pasó que me generó una sensación de que fuerte esto, como de reconocer esos años, en mi caso mi infancia en los 80, pero reconocer esa violencia a flor de piel como parte casi de nuestra idiosincrasia, que lamentable, Sí. que lamentable que fuera así, no tener, no sé, carnavales, y no tener catarsis o canales, poca como Poca para catarsis. poder Sí. soltar, ¿no? Exacto. Toda esa presión Exacto, que hay. claro. Cuando pensamos en Baquedano, en Balmaceda, por pensar algunas figuras que tú también has novelado o desde la historia, ¿no? Lo vuelves a pasar por el sedazo de la imaginación, de la creatividad, de la pluma, pero con datos también históricos de lo que han sido estos personajes. Y pensamos en Allende. ¿Qué ves en común entre estos tres personajes que tú elegiste para escribir sobre ellos? Entre Allende y Balmaceda, por supuesto, hay una continuidad en términos de proyecto histórico, proyecto de Estado, ¿no? Visión de Estado, ¿no? Y es un Estado que realiza cosas, que integra a la nación. En el caso de Balmaceda, a través de la infraestructura, la educación, fundamentalmente las obras públicas que más propició durante su mandato.
una visión romántica que muchas veces se apartó del país real. También los fracaso o derrota, ahí hay todo un debate entre fracaso y derrota, ¿eh? Lo mencionaba la senadora Isabel Allende Sí. el otro día en CNN. Sí, y no quiere, o sea, ¿y para qué estar preguntando además sobre las causas de muerte? Como que no fuera tampoco legítimo el suicidio, Sí, no sé. Hay un tema ahí, interesante que eso. queremos un Allende que muere. Claro, que fue asesinado. Bueno, ese es un debate que no se va a zanjar nunca probablemente. Yo tiendo a pensar por lo mismo, por la estructura de personalidad, por el detalle, por lo que ha sucedido en la familia Allende, que sí se suicidó, creo yo. Yo también, como que mi intuición me dice lo mismo. Tiendo a ver a Allende diciendo esto no tiene salida y esto es un acto político y también una decisión personal. Pero puede ser porque también en nuestro sistema de creencias y moral no juzgamos el suicidio. A lo mejor hay gente que por juzgarlo, por considerarlo algunos una cobardía o lo que sea, quieren poner a Allende o a quien sea como víctima de, en este caso, la violencia ejercida por otros. Claro. Y en ese sentido, como volviendo a tu pregunta, los personajes. Baquedano no está afuera, porque en realidad, ni siquiera tiene mucho que ver con Pinochet, Baquedano, ¿no? Ni siquiera. Pero Balmaceda sí, Allende también, y en ambos casos hay creo una tendencia a idealizar el país en términos de lo que aguantaba la estructura política en términos de reformas, ¿no? En términos de lo que era lo que se llamó después, ¿no? La fronda, ¿no? La fronda política, ¿no? Que hoy día le llamamos clase política, ¿no? Contra la cual tanto Allende como Balmaceda se enfrentaron y chocaron. Terminaron, ¿no? Gobernando con pedazos nomás, en un contexto de quiebre radical. Balmaceda una guerra civil, que es algo mucho peor, y Allende en una desintegración de la democracia. De alguna manera idealizaron o se autoidealizaron en términos de sus capacidades para liderar grandes cambios. Los de Balmaceda eran más cautelosos, no eran grandes cambios comparados con los de Allende, pero sí reportaron una tensión en el sistema político. Estas obras públicas tan grandiosas como un viaducto del Mayeco para el Chile de 1890 era como, no sé, una infraestructura hoy en día gigantesca. Se consideraba un derroche. Es la mentalidad más tacaña, más pequeña y reducida de la política de la época. Y también los cambios de Allende fueron percibidos por una parte del espectro político como demasiado ambiciosos o que pasaban a llevar el derecho de propiedad, que en alguna manera sí lo pasaban a llevar, sí. ¿Ah? Pero quizás justamente se requería un poco de eso, mover, no sé. Bueno, la gente el latifundio era una cosa. La reforma agraria en todo caso partió mucho antes, pero mucha gente la recuerda vinculada. La profundizó Allende. Sí, claro. La profundizó Allende. Claro. Para finalizar, tu reflexión o tu comentario, lo que quieras decir también en calidad de periodista, por supuesto, de escritor, de académico, con todo lo que se está realizando ahora, que no es un todo homogéneo, por supuesto, en la conmemoración de estos 50 años del golpe cívico-militar, pero de este ejercicio de la memoria colectiva, de estas reflexiones de los distintos lados, porque creo que es una tremenda oportunidad que no podemos dejar pasar. Yo creo que hay que bajar la pelota y de una atmósfera de beligerancia y polarización a un reencuentro con las emociones, con los afectos, con lo que se puede sustanciar en el archivo histórico y en el registro periodístico. Y enfrentar decididamente la desinformación, las mentiras, la tergiversación y el odio. Eso es muy importante hacerlo en esta conmemoración de los 50 años. Y ya que decías eso, solo recomendar un artículo buenísimo de Mónica González en Anfibia, que se llama Manifiesto contra la Duda, a propósito de algunos disparates que escuchamos por ahí, no solo en el Parlamento. Carlos Tromben, gracias por haber estado con nosotros en tu casa, en tu radio, ¿no? Allende, una novela en 5 actos en las mejores librerías. Y no